Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más de fútbol nacional aquí en Punto de Partida. Me acompaña Julián Blanco y ya casi le doy la palabra, pero les cuento de qué va el podcast de hoy, sin antes mencionarles eh, que tenemos redes sociales nosotros, Julián. Tenemos Punto de Partida que vamos a hacer en Instagram y en Facebook. En TikTok también, Punto de Partida CR en TikTok, Punto de Partida.cr en nuestra página web, donde pueden leer algo de nuestras noticias y enterarse de más cosas y demás. Eh, y el podcast de hoy va a tratar acerca de la jornada especial que tenemos este fin de semana, que es de semifinales. Vamos a tener este podcast, el podcast del lunes, que es de media semana, donde vamos a analizar los resultados de la ida de las semifinales y después veremos cómo más nos acomodamos. Además hay un tema importantísimo que de hecho empezamos hasta ahora a grabar porque estábamos viendo conferencia de prensa Arenas de anaranjado mi fondo porque quiero solidarizarme con Punta Arenas, pero más allá de eso, Julián, bienvenido al podcast, ¿cómo estamos? Hola, hola Luis. Sí, esa es la noticia de última hora. Bueno, ya quienes estén un poquillo más chispas, como dice uno, estamos grabando viernes. Ahí nos jugó una mala pasada, ¿no? El calendario, porque nosotros subimos todos los martes, miércoles, y bueno, ahora la fase regular justo termina un miércoles, la semifinal empieza el fin de semana, y tuvimos que grabar este podcast un poquito más rápido, pero igual conversar brevemente de la jornada 22, que ya la gente ya obviamente saben qué es lo que sucedió, pero sí hacer un análisis bonito de lo que son las semifinales. Por ahí Luis y yo hemos estado conversando, hemos estado repasando también las debilidades, fortalezas de cada uno de los cuatro equipos y yo creo que da para un análisis bonito, Luis. Correcto, Julián. Y bueno, demos de una vez, hoy no tenemos diapositivas, así que visualmente los que nos consumen en YouTube va a tener algo vacío. Entiendan Muy que rápido todo. tema bajo la marcha y que bueno, probablemente ya nos preparemos un poquito más para después, pero igualmente si les hace falta el elemento visual ahí, Julián y yo, ahí jugador, portero, todo eso. Hace falta. Pero bueno, Julián, más allá de todo lo que tiene que ver con las fotografías y demás, creo que podemos empezar el análisis dándolo de una vez a la noticia, Julián. Es esencial que se trate esto en el podcast. Resulta que el Ministerio de Salud hoy mismo, en la mañana, bueno, mañana mediodía, toma la decisión de clausurarle el estadio a Punta Arenas. En principio parecía que iba a ser una gradería, que Punta Arenas iba a poder jugar, pero al final termina siendo todo el estadio. Hay un contexto atrás, Julián. Yo no sé si usted quiere que yo lo cuente o si no, conversamos un poquito y después hablamos un poco más del contexto. No, Luis, si gusta usted explica bien la situación y ya después la comentamos un poco. Ok, bueno, básicamente Punta Arenas asciende en 2023, Julián, 2022-2023, se mete a la máxima categoría y cuando eso, Ministerio de Salud, junto con Comité de Licencias y demás, hacen un análisis de la estructura del estadio, a ver si puede acceder a la primera división. Y me acuerdo que en aquel momento le pone algunos señalamientos a la parte de la iluminación y de las columnas del estadio, Julián, por lo que Punta Arenas tuvo que cambiar la iluminación y además empezar a reforzar esas columnas para permitir el aforo. Punta Arenas empezó jugando un aforo reducido. De hecho, no solo empezó, y tuvo un aforo reducido por mucho tiempo durante el torneo anterior y más temas. Progresivamente, estudios del mismo Ministerio de Salud fueron soltando un poquito esa restricción para Punta Arenas y entonces ya iban permitiendo que más personas llegaran. Las graderías sur y norte me parece que son las de los costados. eh, ya contaban, Julián, con el aval para que entrara gente y las otras que tenían el aforo limitado contaban con más posibilidad para que entraran personas, más capacidad, pues. Eh, y bueno, hoy mismo, bueno, ayer, el Ministerio de Salud, después de darse cuenta que Punta Arenas clasifica, Julián, después voy a dar mi opinión, pero después de darse cuenta que Punta Arenas clasifica, llega de sorpresa Lito Pérez, de sorpresa para Punta Arenas como institución deportiva, porque el estadio de Punta Arenas es municipal, es decir, le pertenece a la municipalidad. Asumo, porque después ya de la municipalidad hoy en conferencia de prensa da otra versión, pero que notifican la municipalidad y llegan para sorpresa del club. El club sí no sabía nada. Hacen una inspección, igual el mismo tema de las columnas, y dicen, no, pero aquí no se puede jugar y clausuramos.
ese es el tema de contexto, Julián. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan y ahorita ya sí podemos proceder a nuestra opinión, pero yo quiero saber qué piensa Julián respecto de este tema y ya después un poquito más de lo que vimos de la conferencia. Yo estoy muy a favor y es la misma línea tal vez de lo que comentamos del tema de licencias, ¿verdad? Guanacasteca y Santos, lo comentamos en podcast anterior, por si quieren ir ahí a revisarlo al canal de YouTube o Spotify también. Y aquí yo voy en la misma línea, ¿en qué sentido? En que yo estoy de acuerdo en que hay que ser tajante y hay que, o sea, hay que ser claro y obligar a los equipos a cambiar cosas. O sea, no hay que ser permisivos porque si no ahí se van. En verdad, nosotros sabemos cómo somos, ¿no? O sea, de ahí se van eh, acomodando, pongámoslo así, al final no se hace lo que hay que hacer. Y en este momento sí creo yo que el fútbol nacional tiene un problema de infraestructura muy serio, ¿verdad? Hay muy pocos estadios que uno realmente diga, mira, este sí es un estadio de primer nivel, pongámoslo así, o ni siquiera de primer nivel, pero un buen estadio. Ahora bien, Luis, me parece muy bien que le clausuren el estadio Punta Arenas, me parece muy bien que los obliguen a arreglar lo que tienen que arreglar, pero me parece terrible hacerlo ahora. O sea, el timing, como dicen, a mí es lo que me parece terrible. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Luis, es un tema que viene desde 2023, o sea, han tenido mucho tiempo. Ya le han venido incluso abriendo más aforo cada vez más al estadio, como para que de repente lleguen y se los quiten de una vez. Punta Arenas venía de 2 partidos con el estadio sancionado, o sea, donde el estadio básicamente no se iba a utilizar. ¿Y por qué no aprovecharon ese espacio en el que el estadio Lito Pérez no se iba a utilizar y ahora justo cuando van a abrir una semifinal, ahora sí llegan? O sea, creo que hay muchas cosas y pongámoslo de otra forma. Imaginemos que Punta Arenas no le vaya a ganar a la Juelense, que yo creo que es lo que pensaría la mayoría de costarricenses. No quiero demeritar a Punta Arenas, de hecho ahorita vamos a hablar bastante del equipo, pero ¿qué costaba esperarse 1, 2 partidos, 3 a lo mucho, para que terminara el campeonato? Me parece que el timing está muy mal. Por lo demás, está bien que los fuercen, está bien que les cierren el estadio, pero ahora no. O lo hacían en fase regular o lo hacen después del torneo, pero no ahora. Yo estoy muy en contra de todo, Julián. Es que, perdón, tal vez vamos a ampliar un poco el podcast, pero ya lo que dijo Julián del timing me parece pésimo. Primero que todo, más allá, yo creo que es una falta de respeto el hecho de tener tantos espacios y tanto tiempo y más bien ir liberando ese aforo para que sea algo positivo y en el momento justo en el que se dan cuenta que Punta Arenas clasifica, llegar de sorpresa para el club al estadio, tirar una resolución faltando 2 horas, 3 horas para que cierren las entidades públicas y no haya posibilidad de respuesta. A mí, perdón, yo levanto las manos, a mí me parece mala leche. A Y mí ojo, eso, Luis, perdón, que Punta Arenas, por la sanción de Nafut, que es otra cosa, pero Punta Arenas no puede disputar en casa con todo lo que eso significa para el pueblo, para las ganancias, para todo. No puede jugar en casa un partido contra la Liga, un partido clave para clasificar contra Santa Ana y una semifinal contra la Liga. O sea, tras de eso, ¿verdad? No es que estamos hablando ahí de un partido contra Santos de jornada 5. exacto. Es Y fatal. ojalá hubiera sido un partido de jornada 5 contra Santana, contra Santos, contra quien sea, porque no definía nada y porque no daba a pensar cosas raras. Lo dijo Héctor Trejos, no lo voy a decir yo, pero yo también lo pienso. ¿Cómo no va a dar para pensar en cosas raras cuando, por ejemplo, Julián, EVAIS durante todo el año en el país o hospitales no tengan la atención o no se resuelve un problema en, en semanas, en meses, y Punta Arenas clasifica un día y en horas están clausurando el estadio por parte del Ministerio de Salud? Con todo respeto, yo también pienso igual que don Héctor Trejos. Y no me quiero echar ni al Ministerio de Salud de encima, ni tampoco quiero echarme encima a don Héctor Trejos, no me importa ponerme de ningún sector. Pero para mí da a pensar mal, no a nivel gerencial o pensar en la liga, como muchos dicen ahí que está moviendo los hilos conductores de la UNAFUT, ni nada, pensar mal a nivel de Punta Arenas, porque esto, más allá del fútbol, que es lo que hablamos, reactiva el comercio, es una provincia muy vulnerada, es un sector muy complicado a nivel socioeconómico, tiene oportunidades de seguir creciendo y creo que a nivel deportivo, Punta Arenas se ve perjudicado por cerrar fuera de casa y por la noticia y demás, pero más allá de eso, Punta Arenas se ve perjudicado
porque todo es muy raro y porque las apelaciones no se aceptan y bueno, al final de cuentas creo que algo de sentido tenía lo de la apelación. A ver, no vas a agredir a un árbitro y pasar ahí desapercibido, pero esto me parece raro y además de raro me parece investigable. Y muy bien, Punta Arenas, que alce la voz. Me parece que dijeron que no trabajaban 24/7 el Ministerio de Salud ni nada por el estilo, pero la Sala Constitucional sí, entonces que iban a recurrir justamente ahí. Les informaremos al respecto, no tengan la menor duda, pero a mí me parece muy mal. Y ahora, Julián, hay otro tema que primero lo dejo concluir, pero después para que usted dé pie a eso. Al parecer el Ernesto Romoser está ocupado, el Estadio Nacional está arreglando la cancha y está ocupado. Bueno, yo la verdad eso no lo sabía, lo de la disponibilidad de los otros estadios. Para quienes se hagan la pregunta, el estadio alterno que puso Punta Arenas es Romoser. Ahora, si Romoser se demuestra que tiene algo y entonces ahí sí Punta Arenas puede decir, no, es que nuestra cancha alterna tampoco se puede usar, déjenos usar una tercera. Y ahí es donde sí, por ejemplo, contra la Liga que la mandaron a jugar a Nicoya y demás. Eh, Vamos a ver, yo lo que quería concluir es que estoy de acuerdo que me parece raro, o sea, realmente me parece muy raro, alguna motivación tiene que haber detrás para cerrar el Elito Pérez justo un viernes a la hora en la que lo hicieron, pero ahí es donde a mí me queda la duda. Yo no quiero hacer suposiciones por acá, a mí me queda la duda porque realmente qué le importa al Ministerio de Salud beneficiar o afectar a Punta Arenas, ¿verdad? O sea, y por eso la gente habla de Alajuelense y por ahí, ¿verdad? A ver, o sea, yo tampoco veo cómo la liga puede tener injerencia en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y si lo No, no, no. tiene, yo creo que es el megacaso de toda la historia, ¿verdad? Sí, no, no, no. Y es ya Pero, hilar muy delgado en muchas cosas. exacto, entonces, sin querer hacer suposiciones, lo que yo quisiera saber es preguntarle, no sé, o a la ministra o a la persona que haya pues tomado la decisión, ¿por qué ahora? O sea, esa es como simplemente la pregunta que necesita respuesta. ¿Por qué hacerlo ahora? Y ya después de Sí, ahí podemos conversar. porque eso es, Julián, lo que da para pensar raro. Yo le dije antes, también tampoco quiero meterme en polémica, no, no me interesa, pero es que es muy raro. A ver, puede ser, Julián, y a mí, pregúntenme, y yo creo que también a veces trabajo de esta forma. Uno a veces es muy reactivo en el trabajo. ¿Cómo? A ver, yo no veo que hay un hueco en el techo hasta que empieza a llover, pero cuando empieza a llover se me inunda la casa, entonces voy y tapo. En español y en relación al caso, y tal vez se me había olvidado que había algo con Punta Arenas. Vamos a investigar y resulta que sí, el estadio no puede usarse. Pero yo creo que en estas instancias hay que meter un poquito como más de razonamiento antes de simplemente decidir. O sea, es una afectación total al campeonato, es una afectación total al deporte, es una afectación total al comercio, es una afectación total a la reactivación socioeconómica de un cantón. Es mucho, es algo más grande que simplemente tapar una gotera en la casa, Julián. Entonces, por ahí va mi tema. Y yo creo que si se hizo de mala intención, no sé, no sé de quién puede llegar a ser, pero está mal y debería cambiarse. Y si se hizo con buena intención en un mal timing, yo creo que también es momento de reivindicar. Sí, y bueno, ya para cerrar de mi parte y con lo que dijo Luis de que no está disponible ni el Ernesto Ramos ni el Nacional, yo creo que la otra sede que por ahí contemplan en Punta Arenas es Quepos, si no me equivoco, jugar en el estadio de Quepos. No sé Uy, si se caray. podrá jugar ahí, por ejemplo, o Jicaral, ¿verdad? Que incluso me parecería un poco mejor porque son estadios de la provincia también. Entonces, por lo menos te aseguras que va a haber porteños ahí. O sea, seamos sinceros, aunque jugaran en Roma, la gente del puerto iba a hacer el viajecillo para apoyar al equipo. Claro, y habilitan buses y todo. Pero yo creo que incluso puede ser un poquito mejor, ¿no? O sea, que por lo menos se mantenga en la provincia el Ahora, partido. Hay que Julián, ver si qué pasó y caral. yo les voy a ser muy honesto. Yo no creo que cambie la decisión, primero que todo. Segundo que todo, si no se puede usar Romusen y no se puede usar el Estadio Nacional, yo creo que el puerto va a escoger Cartago. Porque Quepos y Jicaral yo no sé si cumplen con los estatutos de iluminación. Eso me parece interesante. Y además el partido es a las 6. Cartago sí lo cumple, es una cancha con buen aforo y ya creo que el Punta Arenas había empezado a vender entradas, entonces no creo que se quiera perder la taquilla. Asumo que podrían ir ahí, es una suposición, no es nada confirmado ni nada, ni siquiera valorado, porque según dice Héctor Trejos, el presidente del Punta Arenas, lo que ellos quieren hacer es jugar en Punta Arenas.
Entonces, eso también podrían como hablar con Sporting, a ver si Ernesto Romoser se puede desalquilar, a ver, por ejemplo, si es una mejenga de una empresa, por ejemplo, de hablar con la empresa. Eh, y esas serían las dos prioridades de Punta Arenas, ya después pues valorar. Pero Julián, listo, debemos decirle este tema muy interesante y importante que ustedes también estén informados sobre eso. Llega la jornada, no sé si Julián tiene la jornada por ahí a mano, pero yo creo que hay La que hablar de 22. dos puntos necesarios, son 4 Ok, partidos. A ver, sí. Herediano gana 3-0 en la mesa, la Liga gana 2-0 en un partido poco, bueno, se Yo jugó no un lo poquito más de vi. tiempo. Sí, yo voy a ser sincero, yo no lo vi. Yo tenía la atención en. Voy a empezarlo. Yo tenía la atención en Cartago y en el partido de Punta Arenas. No vi el partido de la liga. Lo que he escuchado es que sí, que jugó bastante mal y fue hasta el minuto 74 y 77 que lo pudo resolver con los cambios, de hecho. Sí, de Eh, hecho. pero bueno, yo al final no me sorprende mucho el resultado y tampoco me sorprende lo que he podido escuchar del partido de Luis. No sé si usted tuvo la chance de ver algo. Yo vi los 4. eh, a ver, al final uno no tiene tanta atención para ponerle a los 4 y además estaba en el trabajo y, o sea, mi trabajo es eso, pero Sí, sí, la ventaja es que el trabajo es ese. sí, claro, mi trabajo es eso, pero tampoco puedo ponerle atención a los 4 y estar atento a escribir y demás, o sea, es complicado. Pero sí, el de la liga fue el que menos generó a nivel llamativo, fue un poco aburrido el partido. Se resuelve por cosas de esas, cambios, actitudes en el segundo tiempo, un alajuelense muy impetuoso, que tal vez eso le costaba con Guimaraes, ¿no? El poder darle vuelta a ese ánimo, a ese partido aburrido y simplemente ganarlo. Hay algo, Luis, que sí quería resaltar. Me parece que es el primer partido de Oscar Ramírez donde usa un 9. Ya jugó Toril de titular. Sí, pero Entonces, hay sí quería que destacar eso. bueno, hay que ver el contexto también, el contexto de rotación. Alajuelense juega igual también la primera vez que convoca a Larry Angulo y es titular, pero es sobre todo por el tema de que Celso está expulsado, ¿verdad? Eso. Y bueno, Washington Ortega termina siendo jugador del partido, Julián. Eso creo que nos habla mucho Sí, ya, de lo que fue en la el liga. podcast anterior tuvimos una conversación, de hecho me parece que al final no lo publicamos, pero era una como de los headliners que íbamos a hacer, ¿verdad? En el Sí, podcast anterior nosotros como que hablamos, bueno, ¿cuál es nuestro top 3 de porteros? Y los dos teníamos a Washington Ortega, para Luis era el mejor, para mí no, pero sí quedé pendiente de ver un poquito más, ponerle más atención a Washington Ortega como parte del análisis de semifinales que íbamos a hacer. Ahorita podemos conversar de las semifinales, Luis. Sí mejoró, voy a ser sincero, después de verlo, y lastimosamente contra Liberia no pude ver el resumen porque no lo publicaron, así de sencillo. y sí, el Pero partido se transmitió en Repretel por tema de horarios, ¿verdad? No se podía hacer todo en FUTV. sí. Y bueno, al final no pude ver el resumen, entonces no vi por qué, digamos, lo elige jugador del partido contra Liberia. Pero, a ver, muy buen portero, Luis. Me parece que da mucha seguridad, que era algo que la liga necesitaba. Me parece que se posiciona muy bien, que eso le ayuda obviamente a atajar más tiros porque está, ¿verdad?, mejor parado para luego poder tirarse. Sin embargo, todavía no diría que es el mejor portero del torneo. Bien, Luego, está luego bien. lo podemos conversar, sí. Washington Ortega, que también es destacado por el macho en conferencia de prensa post partido, en la que dice que es importante tener, además de un buen portero, un uruguayo en el equipo, que le ayuda mucho a la actitud y, me imagino que el camerino y todo el tema. Entonces, bueno, dejemos ahí el tema de la liga porque se clasifica con la victoria en el segundo lugar, era algo que ya era una premonición, o sea, probablemente iba a suceder. Eh, lo otro, lo esperado por la mayoría era que Punta Arenas se metiera porque tenía el partido más fácil. Cartago ver si hacía una cartagada y Saprissa golear. Lo de Saprissa se da, lo de Punta Arenas se da y lo que menos pensábamos que se iba a dar Julián era lo de Cartaginés. Eh, muy raro, muy raro. Ayer lo hablaba en mis historias, que por cierto estoy ahí medio haciendo algunos resúmenes de cosas de vez en cuando. Pero lo que hablaba era el ¿Cuál es cambio de actitud. el usuario, Luis? Para que lo vayan a ver. Luis-Zamora AH es el Ahí usuario. está, para que lo vayan a Eh, ver en de las ahí comparto historias. noticias y demás, y evidentemente está linkeado el perfil de punto de partida para que ustedes tengan acceso más fácil también a la información por ahí.
Pero lo que hablaba básicamente es el cambio de actitud, el cambio mental, porque Julián, lo habíamos hablado en 3, 4 podcasts antes. Este Cartago no se cae. Este Cartago te gana los partidos importantes. No era una suposición. Era Le verdad. ganó a Punta Arenas el invicto, le sacó el empate a Saprissa con un jugador menos y con Ureña lesionado. Los partidos que tuvo que salir y puntuar lo hizo, no dejaba ir puntos en partidos fáciles. O sea, era un Cartago que estaba adentro. Sí, de hecho, aquí tira un par de datos, Luis. El primero es el que yo creo que ya a este punto la mayoría de gente ha escuchado. Cartago llegaba como el mejor equipo de la segunda vuelta, tenía más de 50 días de no perder. De 10 hecho, partidos. incluso perdiendo ese partido, Luis, ya se lo confirmo, incluso perdiendo ese partido, fue el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, por detrás justo de Saprissa, que ahorita lo podemos comentar. Y, o sea, sí, no deja de ser un dato bastante sorprendente. E incluso, Luis, aquí está el otro que se me iba. Aún quedando eliminado, Cartaginés es la segunda mejor defensa del torneo. O sea, es un equipo que la verdad se metía a semifinales y daba miedo. No, total, total. Sí, Cartago, el trabajo de Carevic y el trabajo de Cartago en el torneo, lo digo por primera vez, creo que cuando Cartago queda fuera, pero es muy respetable. Eh, Me gustaría ver este equipo con un par de refuerzos más. No lo vamos a ver, sí, lastimosamente. Parece ser más bien con, que se le va a ir Christopher Núñez. sí, Entonces, eso sería terrible. A mí me encantaría ver a Núñez porque ya uno lo asocia con Cartaginés también, ¿verdad? exacto. Entonces, Sí, pero yo creo que al final sí le hizo falta al Marco Ureña, la verdad. O sea, en este partido contra Sporting creo que se nota mucho y tal vez no tanto, bueno, sí por Marco Ureña y por lo que venía dando al equipo, que nosotros hablábamos que jugaba muy bien y le faltaba definir, ujú. pero también porque la variante Justin Daly, Sí, con todo el sí. Y respeto. bueno, entra Allen Guevara. Al final, yo no sé si fue la decisión Y más acertada. lo otro, Luis, que quería comentar es que, y de hecho eso sí lo dicen los jugadores de Cartaginés, lo dice Briseño y no recuerdo quién más, o sea, ya desde el minuto uno, Cartaginés empieza perdiendo. Claro. Y el hecho de ir perdiendo tan rápido y darse cuenta que Saprissa va ganando también relativamente rápido, yo creo que ahora sí no pudo con la presión cartaginés. Y lo digo no solo por el resultado, sino porque me sorprendió muchísimo, muchísimo, porque es algo que no ha hecho en todo el torneo. Y justo cuando necesitaba un gol para empatar el partido, solo pelotearon, Luis. Era pelotazo al área, pelotazo al área, pelotazo al área, se olvidaron de poner la bola al piso, se olvidaron de jugar por bandas, que era lo mejor que tenía el equipo. O sea, de repente como que Cartaginés se apresuró muchísimo y todo lo que venía haciendo bien se le olvidó, pongámoslo en esos últimos 20 minutos de partido. Ahí es donde yo digo que creo que la presión les llegó y de donde ya quedaron fuera. Claro, y bueno, también estaba enfrentando un Sporting que ustedes dicen no se jugaba nada, no, es cierto, pero Sporting venía siendo uno de los mejores equipos de la segunda fase del torneo también, entonces no estaba jugando fácil, o sea, el partido no era fácil para Cartago a pesar de una buena racha. El tema es eso, yo destaqué ayer Christopher Núñez y Douglas López, porque me parece que justo eso que decía Julián es lo que a mí me parecía un cambio. Em, Nadie quería jugar, nadie quería poner la pelota al piso, nadie quería hacer lo que Cartago sabía hacer. Y bueno, Christopher Núñez lo hizo a cabalidad, de hecho termina anotando y es el que termina como intentando calmar al equipo más tiempo. Y Douglas López lo hace y lo terminan sacando y cuando lo sacan, chao. Ahí Cartago sí literalmente se dedicó a desesperarse y recibió un gol en contra y tome. Eh, De hecho, Luis, nada le más. faltó un poco Julián ahí a Carevic, creo. Y es un excelente técnico, pero ¿por qué no hizo lo que hizo contra Saprissa ayer, por ejemplo? Tiro el último dato de todos los que traigo aquí de lo sorpresivo que es el único partido de todo el campeonato, Luis, donde a Cartagena le hicieron más de un gol. Exacto. Es rajado, o sea, Ese dato es realmente, espectacular. realmente sí, uno no se esperaría nada. Sí, primero, o sea, es rajado que nunca te hayan hecho más de un gol y luego que justo te lo hagan el partido más importante de todo, ¿verdad? Sí, yo creo que Pero falta un poco de control y sobre todo de control anímico. Yo sé que estos partidos se trabajan a partir de vamos a ir a ganar, vamos a mentalidad de ganar, no hay mentalidad en otra cosa, pero tal vez como director técnico tenés que tener una sesión especial en decir, muchachos, podemos empezar perdiendo
Y a pesar de empezar perdiendo, tenemos que jugar como sabemos jugar y tenemos que intentar revertir las cosas. Y si en algún momento nos tenemos que echar atrás y defender contra Sporting en la última jornada en casa, pues metemos 11 atrás, no importa. Y no se le vio esa intención nunca a Cartago, no se le vio conectado con la responsabilidad que tenía. En caso contrario a un montón de otros partidos que sí lo hizo, a pesar de que no lo ameritaba tanto. Y eso creo que es el principal pecado. Más allá de eso, Julián, ahorita que hagamos Luis, el nada equipo de la más fecha y el eh, equipo de la de la temporada, fase. Sí, yo para mí va a quería, haber mucho cartaginés y mucho... sí, 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 por ahí va a ser interesante. Nada más quería hacer unos cuantos apuntes. Primero, de Punta Arenas Santa Ana, que ese partido lo vi. Bien por Punta Arenas, me alegro mucho que estén en semifinales y demás. Resolvió fácil, o sea, Lo sacó partido. muy bien. Ahora, lo que yo quería decir no es por quitarle mérito a Punta Arenas, para nada. De hecho, pues, estoy súper contento, como digo, de que estén en semifinales. Pero Luis, los dos primeros goles son horrores de Sí, Santa Ana. terrible, Son cosas claro. anticompetitivas, así directamente. Sí, En el sí, primer bueno, sí, gol, claro, es que tiene mucha rotación también. sí, en el primer gol, ya Mauro Moreira, que es uno de los carajillos, pongámoslo así, que tiene Santa Ana y que ha estado jugando estas últimas fechas, básicamente está solo con Daniel Quiroz y donde va a cabecear esa atrás para dársela al portero, se cae solo, porque literalmente se cae solo y le queda solo a Quiroz y Quiroz nada más hace un globito y ya 1-0 Punta Arenas. Y el 2-0 es un centro de John Paul Ruiz, que donde va a despejar Luis Carlos Fallas, hace la pifia del año, el strike, y le queda puesta a José Eduardo Leiva y ya Punta Arenas encarrila todo. Entonces, muy bien por el puerto. Santa Ana yo creo que también termina demostrando por qué se va a segunda división. Y nada más en el partido de Saprissa Pérez Celedón, hubo mucha gente diciendo que Pérez Celedón lo regaló y que puso jugadores banca y no sé qué. Seamos sinceros, aunque Pérez Celedón hubiera puesto toda la titular, hubiera perdido. Pero sí me preocupa la situación de Pérez Celedón porque por ahí escuché que incluso hubo jugadores que no quisieron jugar el partido, o sea, como que de una vez les dijeron que ya no contaban para el siguiente torneo y los jugadores nada De más hecho, se ya fueron. anunciaron tres. Sí, ya anunciaron salidas, incluso un día después, 2 días después. Entonces yo creo que sí habla muy mal de la situación de Pérez Celedón. O sea, yo creo que Pérez Celedón está ahí por culpa de una directiva y una administración que no ha sabido tomar buenas decisiones y no es el Pérez Celedón que recordamos hace tiempo. E igual, así como Santana termina demostrando por qué se fue a segunda, yo creo que Pérez también demuestra en esta última fecha por qué lleva tanto tiempo siendo un equipo irrelevante. Perfecto, Julián, pero sí, más allá de eso, lo de Saprissa, mucha gente dice, ah, no, regaló el partido Pérez y jugaron demás, o sea, un, un llamado de atención a demás, yo sé que lo hacen por las interacciones y todo lo demás. ¿Qué aporte tiene contarle a la gente que va con la banca, Pérez Celedón? Que por cierto, no jugó con la banca, Pérez Celedón, jugó con 6, 7 jugadores titulares en el último partido, o sea, cambiaron varios, pero la base sigue siendo la misma. Hay que contemplar las lesiones que tiene Pérez Celedón, hay que contemplar que viene cambiando de técnico Pérez Celedón, o sea que está probando cosas nuevas para el otro torneo. No hay necesidad de hacer esas cosas, sobre todo cuando se está jugando algo y levantamos polémica, o sea, yo sé que eso lo hacen al propio, pero no tiene sentido. Ahora, Julián, su portero, su mejor portero del torneo se cayó a pedazos Sí, el mi miércoles. mejor portero del torneo, yo creo que se metió un poquillo en la dinámica negativa de Pérez en las últimas 3, 4 jornadas. Es cierto que hay un partido que lo juega Joseph Delgado, Ujú. pero ese partido contra Saprissa, Sí, malo, feo. malo, malo. De Malo, hecho, malo, malo, la verdad. veo un momento en la transmisión de Foot TV, ese partido fue por Foot TV. No, mentira, ese partido fue por Teletica. Un momento en la transmisión de Teletica que alguien, no me acuerdo quién, dijo, ya está haciendo figura Brian Segura. Y yo, señor, por favor, regaló 2 goles. Los 2 goles de Marvin Loría son, a ver, muy bueno Marvin, buen método. Ya después, cada semana me cambia el chip Marvin Loría. Pero más allá de eso, los 2 goles los regala Brian Segura. O sea, el primero le deja sale pésimo y el segundo le regala el palo. O sea, un poquito de coherencia. Pero bueno, más allá, Saprissa hace su tarea, la tarea la hace Punta Arenas, la tarea la hace la Liga. Y el que no puede ni siquiera sacar un empate, que con un empate se metía en casa contra Sporting, es Cartago. Y al final, bueno, creo, Julián, clasifican 3 de los mejores equipos del torneo. Es que, a ver, yo voy a ponerme muy sincero, Julián. Para mí los 3 mejores equipos del torneo son Heredia,
Punta Arenas y Cartago. Uf, es que sabes que es el problema, que Saprissa antes de Guancho. No, Saprissa antes de Guanchope es la razón por la que pasó por Sí, como o pasó. sea, yo siento que Saprissa con Chopper realmente sí lo puedo meter entre los tres Claro, mejores del pero torneo. fueron 8 o Pero 9 jornadas. 11 jornadas, la mitad, Claro, ¿verdad? lo de la liga, Entonces, a ver, la liga tiene más empates que victorias. sí, no, la liga no ha jugado bien. La liga no ha jugado bien, es la verdad. Y Los yo creo tres que todo el mejores, mundo está muy de acuerdo. los que les he visto mejor fútbol son Heredia, Punta Arenas y Cartago. Es más, me atrevo a decir lo siguiente, Julián, me van a linchar, lo siento. En este orden, Cartago, Punta Arenas y Heredia. Para mí, han jugado así. Los tres mejores. Primero Cartago, segundo Punta Arenas, tercero Heredia. Cuarto la Liga, quinto Saprissa. Yo, vamos a ver, así rápidamente, yo sí pongo Herediano primero, luego Cartaginés, Punta Arenas, Saprissa y la liga quinto, para La mí. Liga, quinto. La liga quinto, pero o sea, ¿verdad? Pues estoy Sí, sí, pensando o más sea, en el bien. Saprissa de Chope que en el Saprissa Ok, así ya. general. Ahora, esto no es de quién juega bien. Nunca ha sido un deporte de quién juega bien. Y ahora menos. Los que están en ese chip de siempre, y sobre todo aficionados del Barça, perdón que me meta ahí, de que el mejor es el que juega bien. No, el mejor es el que gana. A veces jugar bien es bonito y satisfactorio y ojalá que todos los equipos se dedicaran a jugar bien, pero a ver, se meta esa prisa simplemente por el hecho de que, primero, lo hace espectacular la segunda vuelta y segundo, fue más certero. Cartago tuvo que ser certero solo en un partido en todo el torneo, bueno, en dos, contra Saprissa y contra Sporting. Empató uno y perdió el otro. No lo logró. Por eso Cartago está fuera. La liga tal vez empató más de la cuenta, pero ahí está. Los últimos partidos de la liga han sido empate y dos victorias, me parece. O empate, victoria, empate, victoria. O empate, empate, victoria. Ya, Pero ya bueno, no voy, ha ya perdido. voy. Ya le tiro el dato. Los últimos tres partidos de la liga son empate, empate, victoria. Saprissa, No, perdón, Punta victoria, Arenas. empate, victoria, empate, victoria. Lo estaba leyendo al revés. Sí, sí, por eso. O sea, empató Sí, con sí, Saprissa, sí. después le ganó el Puerto, después empató con Santa Ana y Y después le le ganó a ganó a. Liberia. Sí, así es. Ok, estamos. Eso, el resumen general del torneo es justamente ese. No clasifica el equipo que jugó mejor, no clasifica el equipo que jugó peor. Nos metemos a ver quién fue más certero, quién aprovechó sus chances. Y justo, ¿es justo que estén estos cuatro? Para mí sí, Sí, para no, mí es para mí sumamente también. justo. Para mí también. O Ahora, sea, al lo final es por único que, puntos. lo único que a mí me parece injusto es tal vez que Punta Arenas y la Liga no tienen 3 puntos y 3 goles gratis. Lo único que me parece un Sí, poquito injusto. eso lo habíamos comentado en el podcast anterior, si no me equivoco también, que digamos, si le hubieran dado los 3 puntos de Guanacasteca a todos, el equipo más beneficiado era justo Punta Arenas. Es Claro, curioso, porque Punta Arenas más bien, de los dos, Punta Arenas primero tiene que jugar los dos partidos con Guanacasteca y los dos los empata. En cambio, claro. por ejemplo, un Saprissa, un Cartaginés que habían perdido el primer partido contra Guanacasteca, luego le regalan 3 puntos al segundo. Exacto. Entonces, por ahí sí. Pero bueno, más allá de esa pequeñita injusticia por un tema licencial, eh, tenemos a los justos clasificados, independientemente de cómo lo quieran ver. Me duele Sí, por Cartago. incluso al final hasta me parece bien porque digamos que lo de Guanacasteca no influye en Exacto. las semifinales, Sí, porque al final a Cartaginés y Saprissa pues recibieran lo mismo de esa exactamente. semifinal y Punta Arenas no quedó eliminado, que era el que se hubiera visto O la pues liga. favorecido, Mm, o la liga. Entonces al final claro. digamos que no afectó, por dicha. Sí, sí, no, estoy de acuerdo con Julián. Más allá de eso, este es el resumen que tenemos, Julián. No sé si quiere que repasemos un par de noticias ahí veloz o predicciones. No, noticias y luego hablemos de la semi, de las predis. Ok, noticias, tema licencia, sobre todo. Ya lo de Santos se hizo oficial, lo contábamos el lunes, ¿verdad? De que le retiraron la licencia. Santos hizo un llamado y fue muy fuerte. Presidencia de Santos de Guapiles mandándose comunicado hablando de las irregularidades con el registro de los papeles con los que juzgaron tanto a Santos como a Guanacasteca. Eh,
Y bueno, les tiró de que el registro lo habían hecho con otros papeles correspondientes a otro año y que la reglamentación correspondía a 2023 y no a este torneo y no sé qué. Y bueno, resulta que se conoce que la Federación Costarricense de Fútbol registra unos papeles justo esta semana acerca de la reglamentación de licencias en el registro nacional y se arman burumbum, evidentemente. Porque sobre todo la federación no había querido hablar, porque si ustedes no saben, el procedimiento de la federación para hablar sobre un tema, cuando es legal, es hasta que se resuelva el tema, salimos a hablar. Entonces uno hacía consultas y todo el tema y no se contestaba y al final pues uno llega a darse cuenta de que en el registro nacional se llega y se pone un papel. Entonces uno dice como, bueno, son toque, pero no es tan así. Bueno, al menos la federación salió a defenderse, dijo, no es tan así. Yo no sé qué tan así sea, pero voy a hacerle caso a la federación. La federación sale ayer jueves, 8 de mayo, a decir, bueno, vean, primero que todo, ese registro que hicimos de esa reglamentación, el registro nacional, corresponde a papeles, pero que se van a funcionar a partir de la próxima temporada. O sea, no tiene nada que ver con lo que ya juzgamos a Santos y a Guanacasteca. Lo segundo que dicen es que el registro, pues simplemente es eso, un registro y no es de ahí un fiscalizador, un ente que revisa y que vea que se cumpla y nada, sino que simplemente es como una carpeta donde yo voy y meto archivos. Y ya, y lo tercero es que dice que ya se hizo el análisis del recurso de revocatoria y la apelación de Guanacasteca y el tema de Santos de Guapiles y que igual se va a proceder y se va a trasladar al tribunal de disciplinario. Entonces, que nada tiene que reprochar a nadie hasta que por lo menos no haya una resolución. Eso, sobre ese tema, no lo hablamos. El lunes hablamos de que el TAS iba a dar una resolución 2, 3 horas después de que subiéramos el podcast. Ya evidentemente se dio. Alajuelense no va a ir al Mundial de Clubes y de momento tampoco hay nada de indicios que digan que va a recibir alguna remuneración. Pero lo que sí sabemos es que ese puesto en el Mundial de Clubes lo van a disputar León, el América con Los Ángeles FC, no confundir con Los Ángeles Galaxy, es otro equipo. Van a jugar a repechaje y el que se meta va a ir a, bueno, el que gane se va a meter al Mundial de Clubes. Julián, y acerca de noticias del fútbol nacional, tenemos que hay una posible salida de Sergio Gila viniendo. Tenemos que hay posibles fichajes. La liga, hablan varias fuentes ya de que, bueno, desde la semana pasada se habla de que tiene amarrado a Christopher Núñez, o sea que es una posibilidad. Bueno, la salida de Pérez Celedón, que pueden ir al perfil de Pérez Celedón a ver sus salidas. Hoy Ujú. también Liberia anuncia 4, se le va a Marvin Angulo. También, Luis, por ahí hay rumores, son rumores, a mí no me gusta mucho esto, A mí pero me tampoco. parece muy llamativo. Tal vez que llegue Góndola y Alex López a Cartagena, por ahí están como Sí, conversándolo. sí, sí, son rumores. Hay muchos préstamos Sí, que sí, se dicen. hay Por mucho ejemplo, rumor, hay mucho. Manrecar James, por ejemplo, hay que ver si lo mantiene en su nómina el Machillo Ramírez y demás. Eso lo vamos a ir contando a través de la jornada o Luego, luego. del el Sí, sí. periodo de mercado que Cuando vamos a termine el tener. campeonato hablamos de fichajes. Y cuando Sí, termine el sí. campeonato también hacemos una valoración de los clubes en general. ¿Qué Ujú, necesita ujú. Saprissa, por ejemplo? Si le basta De solo con Matías hecho, Gila o no. estaba pensando, Luis, aquí como adelanto para que la gente esté interesada, estaba pensando que podríamos hacer como tipo un semáforo. Entonces, digamos, yo llego y le digo a usted Sporting y usted me dice verde, amarillo, rojo. Y yo le digo Luis Marín y usted me dice verde, amarillo, rojo. Y ahí vamos, hablando de diversos temas tipo semáforo. Estaría curioso, la verdad. Siento que Está estaría bonito, bastante... Sí, 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 me gusta. podríamos hacerlo, pero cuando termine el campeonato, ¿verdad? Porque también Claro. parte de evaluar el torneo es evaluar a los Y bueno, semifinalistas. ustedes saben ya, si siguen de cerca, punto de partida, que nosotros siempre hacemos premios PDP, que básicamente nombramos el mejor Ujú. cuerpo técnico y el mejor equipo y el mejor jugador y el equipo revelación y el equipo crustáceo y todo el tema. Así que manténganse apegados un poquito ahí al perfil y esto. Así es. Más allá, Julián, se terminó una fase regular de predicciones en las que creo que me fue mejor a mí. Ay, sí es cierto. Yo no tengo las predicciones de la jornada pasada. Ahorita podría escucharlas cuando estemos hablando de otra cosa. Ok, Pero, pero yo le voy a ir dando el chance a Julián, pero ok, mientras tanto ok, ok. les voy a contar que le tengo una dinámica interesante a Julián para esto de las semifinales, que viene con hacer una predicción de los partidos individualmente y hacer una predicción de los clasificados individualmente. O sea, como adivinar el bracket y después
adivinar el resultado para que haya más chance de ganar puntos para Julián y para mí también. O sea, es evidentemente recíproco, pero para que sea más peleado, puede ser más peleado el asunto, me parece que puede ser así. Así que, pues bueno, en dado caso sería votar quién gana, el Saprissa Heredia y el Punta Arenas Alajuelense, y además decir, para mí se mete la final, tal. Para mí se mete la final tal. Ya el próximo podcast vamos a resultados y decimos, para mí clasifica la gran final o para mí no hay gran final o así. Y eso va sumando otros puntos extra. Porque ya se reduce mucho el margen de puntos a recortar. Incluso yo no sé si ya sería remontable en dado caso. Pero puede ser una posibilidad. Bueno, listo. Yo no sé si Julián ya los escuchó. No. Entonces, bueno, antes de eso, les hago la invitación de nuevo a que ustedes se vayan a las plataformas de Punto de Partida. Punto de Partida CR en Instagram, Facebook, en TikTok me parece que estamos igual. Si no, busquen Punto de Partida CR, el loguito no se pierde por ahí. Punto de Partida.cr en nuestra página web. Y Julián, Ya lo tengo, Luis. muy bien. Resulta que, ¿se acuerda que yo había recortado un punto la jornada anterior? Ajá. Lo perdí otra vez, porque los dos dijimos que ganaba Saprissa, que ganaba Punta Arenas, los dos dijimos que ganaba Cartaginés, y yo había dicho que la liga empataba con Liberia, y usted dijo que ganaba Alajuelense, entonces ahí básicamente seguimos con la diferencia de 5, era la diferencia. Era de Era de 5. 5, ¿no? Porque me acuerdo que llegó a ser de 6, pero creo que ese punto sí lo recorté. Yo no estoy seguro, Julián. Yo tampoco, pero bueno, no baja de 5, eso es lo importante. Ok, Son bueno, 5 o 6. en dado caso, ya casi sería irremontable si lo dejamos solo en puntos. Pero Sí, bueno, sí, sí. entonces, No, no. Julián, vamos a predicciones. Dale, dale, dale. Yo creo que va a ganar Ganar Saprissa en el Saprissa. primer, ganar el, ok, el primer Sí, partido de la creo que serie, va a ¿cómo ganar es? Saprissa y creo que va a ganar Ok, Punta Arenas. Creo que va a clasificar Saprissa y creo que va a clasificar Punta Arenas. ok. Yo creo, yo creo que va a ganar la liga y creo que va a clasificar la liga. Y creo que en Tibás va a ganar Saprissa, pero creo que va a clasificar Herediano. Ok, bien, Listo. bien. Ujú. Bueno, el análisis, el asunto y demás, creo que lo De podemos ir hecho, sí, aquí explicando un nada poquito más en el otro más podcast. voy a hacer el anuncio aquí veloz, perdón por cortarlo, Luis. Nosotros hacemos todo un análisis, ¿verdad? Ya lo mencioné al principio, fortalezas, debilidades de cada equipo que está en semifinales, pero para no atrasar más el podcast, para no hacerlo muy largo tampoco, vamos a hacer una nota que va a quedar en el sitio web de Punto de Partida, muy conciso, ¿verdad? Aquí es Julián, donde pueden hacerle daño a cada equipo y ahí lo vamos a dejar publicado para que estén atentos también al sitio web y las redes sociales. hagamos unos artes, bueno, los Ujú. hago yo, Sí, hagamos unos artes para las redes y ajá, hagamos una nota. Yo ok, le diría a Julián, ármese la nota, yo me armo los artes, pim pam ok, pim, lo ok. distribuimos en las redes. Todo bien. Lo único es que tiene que salir antes del domingo, ¿no? Tiene que salir Mañana tiene que estar en las redes mañana. sociales. Sí, sí, no, yo puedo hacer la nota en dos tas, dijo el Ya otro. estás, El tas, y sí, está bien. listo. Listo. Qué gusto que nos hayan acompañado el día de hoy, muchachos. Yo voy para una fiesta y voy tarde, así que los dejo con la hermosa cara del señor Blanco por acá Eso es lo mejor. y les agradezco ¿Quién también el llega? tiempo que nos dedican a nosotros. Comenten quién llega temprano a una fiesta. Exacto. Y luego nos dicen por Entonces, qué. ajá, ¿cuál es el motivo? Interesantísimo. Bueno, Julián, muchas gracias por el podcast de hoy. Ok. Estuvo muy bueno, muy bonito. Ojalá que todos los Sí, podcasts sí, sean así sí. de dinámicos y con tanta noticia. Ojalá que se les resuelva todo a Punta Arenas también. Aquí Sí. imploramos con el color anaranjado en el techo. Eh, y bueno, entornos sociales, deportivos y etcétera, vayan siempre a buen puerto para el crecimiento del fútbol nacional. Sí. Muchas gracias por Hasta luego.